Lo hago rezongar temprano, apenas despunta el día. Es el mate buen amigo, mi más noble compañía. De chico formé la rueda con mi tata y con mi mamá. Bajo el alero del rancho de mano en mano pasaba. Bienvenidos a este programa de Mate en Mano, Verdades al Aire. Hoy estamos encantados con la presencia de Javier y Laura, que nos van a estar comentando acerca de la fundación en la que trabajan y en el proyecto que están haciendo acá en nuestra zona local. Bueno, ¿quieren contarnos ustedes, Javier y Laura, acerca de esto? No sé quién va a hablar primero. Bueno, nos presentamos entonces. Sí, bueno. Mi nombre es Laura Gómez, actualmente soy una de las coordinadoras del proyecto Fortalecimiento UNVIA de la Fundación Hora de Obrar. Estamos en Ruiz de Montoya, Misiones. Bueno, y por ahí formación, soy agrónoma. Sí, yo soy Javier Alara, soy médico, vivo acá, no soy oriundo de Misiones, se van a dar cuenta por la tonada, seguro. Y hace 9 años igualmente que estoy acá en Ruiz de Montoya. Y bueno, actualmente también formando parte de la Fundación Hora de Obrar con este proyecto actualmente que se llama Fortalecimiento UNVIA, pero que ya venimos trabajando en otros proyectos previos también. Si nos quieren contar acerca de esta fundación, qué es lo que hacen y justamente en este proyecto que están haciendo acá en Misiones, también pueden contarnos un poco. Bueno, sí, la Fundación Protestante Hora de Obrar es la fundación que pertenece a la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, que tiene la sede, bueno, que está ubicada acá en Argentina, Uruguay, Paraguay. La fundación viene trabajando en estos países en todo lo que tenga que ver con el desarrollo social y ambiental, por ahí. Bueno, y ahí dentro de la fundación tiene varios ejes de trabajo con pueblos originarios, cuestiones de medio ambiente, como, el desarrollo comunitario, no estoy acordando. Sí, y la parte que nos toca a nosotros, digamos, acá en Misiones, está más relacionada, en nuestro caso, con la parte de pueblos originarios. Si bien hay otro equipo también en la provincia que trabaja en relación a la reforestación, al poder volver a rescatar todo lo que era la selva paranaense. Y bueno, el trabajo en la fundación acá en Misiones empieza hace más de 15 años, antes incluso de que se funde la fundación. Y nosotros empezamos, bueno, ella empezó hace... En el 2013 comencé a trabajar en los proyectos de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, antes, como decía Javier, de que esta oficina se convierta en Fundación Hora de Obrar, que sería ahora. En principio era un trabajo solamente acotado a huertas en algunas comunidades. El intercambio internacional, nosotros siempre trabajamos con los intercambios entre comunidades enviadas de acá de la zona de Misiones, con la zona de Caguazú, Paraguay. Y en esos intercambios, bueno, como decía Javier, nosotros trabajamos en ese proyecto inicial, fortalecer lo que sería producción de alimentos, huertas, sobre todo alguna que otra huerta escolar. Y en los intercambios en sí se trataban otros temas, por ejemplo, educación, salud, de interés de las propias comunidades. ¿Cómo fue la aceptación de las comunidades al unirse a este proyecto? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo ustedes comenzaron con ellos, digamos? El trabajo en realidad surge por la misma demanda de las comunidades. Nosotros en un principio estuvimos trabajando con la comunidad Tacuapí. Ahí la presencia de la iglesia estaba muy posicionada, la Iglesia Evangélica Suiza. Ahí tiene la obra diacónica que es el Instituto Bilingüe Tacuapí. Es donde nos abrió la puerta a la fundación también a comenzar a trabajar con la comunidad. Y a medida que pasaron los años, como que se fueron sumando otras comunidades porque veían lo que se venía trabajando en esta comunidad. Entonces también, bueno, se acercaban y nos planteaban sus demandas. Y los mismos intercambios internacionales, porque participaban comunidades de más de 14 comunidades de la zona. Entonces también iban conociendo cómo veníamos trabajando y bueno, eso nos permitió también el trabajo. Bueno, yo trabajé mucho tiempo en salud, Javier también, bueno, eso me va a contar ahí. Conocíamos la realidad de todas las comunidades, ¿sí? Pero sí, realmente tenemos un vínculo y un diálogo muy fluido con las comunidades, ¿sí? Sí, yo cuando vine a trabajar acá en Misiones trabajaba desde el Centro de Salud de Ruiz exclusivamente con la atención a las comunidades, eran 13 comunidades ahí de la zona, y bueno, a partir del diálogo con ellos también íbamos viendo las demandas, nos iban
ya de lo que se venía haciendo nos pedían que los ayudemos, más que nada en la producción de alimentos. Y bueno, también íbamos viendo otras cosas, nos manifestaban otras necesidades, o sea, no era que nosotros llevábamos una idea ya preestablecida, sino que en el diálogo mismo con la gente de la comunidad. Era en conjunto con ellos. Claro, siempre. íbamos pensando y ellos nos iban comentando, ¿no? Había cuestiones, por ejemplo, de infraestructura, del tema de, hay comunidades que no tenían acceso a la luz, o la red de distribución de agua dentro de la comunidad, eran todas situaciones que nos venían manifestando y que nos generaban a nosotros una necesidad, veíamos la demanda, ¿no? Y en el 2020 surgió la propuesta de una convocatoria financiada de un proyecto financiado por la Unión Europea, y ahí, bueno, nos lanzamos que era un salto mucho más grande de lo que veníamos haciendo, y nos animamos, escribimos ese proyecto junto con, obviamente, la gente de Buenos Aires, de la Fundación, y lo aceptaron. Salimos dentro de 4 que fueron seleccionados, de 100 más o menos que se presentaron en todo el país, y bueno, nos dio la posibilidad de trabajar con 16 comunidades, ya en mucho más amplio lo que se venía haciendo, ¿no? Se pudo dar acceso a luz a 5 comunidades que no tenían, mejorar toda la red interna también de la luz, poner cables seguros también, la red de agua. Después también se trabajó en, bueno, aumentar la producción de alimentos. En salud también enfocamos mucho el trabajo en lo que era la nutrición, que vimos que era una necesidad importante y la base de toda la cuestión de salud, y en salud sexual también. En educación después también se acompañó, bueno, principalmente a la escuela esta, y se crearon algunos materiales para ayudar también a los docentes a transmitir esa información con los niños. La producción de alimentos. Producción de alimentos, sí, también con huertas. Y también después se hicieron capacitaciones para la venta de artesanías y venta de excedentes también de producción. Se continúan sosteniendo los intercambios internacionales. Ajá. Eso es. Se fortaleció también a una organización de caciques que hay también en la zona para que puedan seguir reuniéndose y pudiendo solucionar también las situaciones que iban aconteciendo. Y también previo a eso habíamos empezado a trabajar el tema de abordaje de violencia también dentro de la comunidad, principalmente de violencia de género. Y bueno, el proyecto nos dio la posibilidad de continuar con un equipo interdisciplinario, con gente de la UNAM, un abogado, antropóloga, otros trabajadores sociales. Así que, bueno, a grandes rasgos, eso fue todo lo que se logró hacer desde el 2021 hasta el 2024, el año pasado. Y al finalizar ese proyecto, continuamos con este otro que se llama Fortalecimiento MVA, que la idea era sostener un poco todo eso que se hizo en ese momento. Y eso es lo que estamos haciendo actualmente. Pero siempre a tu pregunta, en contacto, diálogo con ellos, con la gente de la comunidad. De hecho, siempre veníamos sosteniendo reuniones con los caciques cada 2 meses, como para poder ir evaluando lo que se hacía, lo que se va a hacer nuevo. O sea, con mucho diálogo, como para poder, entendiendo que al ser una cultura distinta, lo que a nosotros se nos puede ocurrir como que puede ser una necesidad, tal vez no es tan así. Y si es una necesidad también para ellos, la forma de aplicarlo también tiene sus características y necesitamos que haya gente. De hecho, dentro de nuestro equipo también hay gente de las comunidades trabajando dentro del equipo, que tienen un rol como de asesores comunitarios que nos van ayudando a que lo que vamos llevando también esté adecuado. Claro, me imaginé justamente que habían partícipes de ellos dentro de este proyecto y de la fundación. La verdad que es un beneficio incluso para ellos que ustedes estén al tanto de todas las situaciones que pasan. Es lindo que ellos también estén aceptando muy levemente su ayuda, porque por ahí a veces toman como que a la defensiva, pero por lo que están contando ellos trabajan los dos en conjunto. Trabajan en equipo. Sí, en realidad es cada acción, cada actividad que se hace desde el laburo con la fundación es, digamos, con consenso, diálogo, siempre es lo que decía, es fundamental el diálogo porque no podemos llevar nosotros ni imponer. Tiene que ser también algo que es una demanda de la comunidad y que, bueno, ahí en ese diálogo siempre llegamos a acuerdos, digamos. Que sea en conjunto. En conjunto, sí. ¿Cuál es el sector que más trabajan ustedes? Ya dijeron que en sí, en Ruiz de Montoya, pero ¿con qué otras comunidades trabajan acá en Misiones? Nosotros actualmente con el proyecto Fortalecimiento MVA estamos acompañando a 17 comunidades MVA de la zona de Ruiz de Montoya, Campo Grande y de Garuape. ¿Sí? También tenemos diálogo con otras comunidades acá como de Aristóbulo del Valle, pero bueno, en este momento estamos acompañando en estos ejes de trabajo que comentaba el compañero.
Sí, los materiales, por ejemplo, que se crearon para educación o de salud, hicimos, por ejemplo, materiales audiovisuales, videos sobre nutrición, didácticos, cortitos, de 2 minutos en idioma ambiá, con imágenes también que creamos junto con una cooperativa de Oberá, como para poder llevar esa información, y la idea es que eso se distribuya en toda la provincia, o sea, tanto los materiales de educación como los de salud. De hecho, los de salud también sirven para las escuelas, o sea, más allá del sector donde estamos nosotros, se puede llegar a ampliar a toda la provincia. Ahora, por ejemplo, los materiales de educación fueron descargados en varios lugares de la provincia y llegaron a 4.500 niños, así que bastante fue la repercusión. La Fundación logró hacer convenios con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Agricultura Familiar, el Ministerio del Agro. O sea, tenemos un trabajo más allá de la zona en Ruiz, a nivel provincial también vamos teniendo contacto. Y bueno, y a medida que también se va corriendo la voz de lo que se va haciendo, nos van contactando de otras comunidades. De hecho, nos han llamado de San Vicente, de Fracrán, de San Ignacio. De acá de Aristóbulo. De acá de Aristóbulo, sí. Por el momento no tenemos la posibilidad, porque como trabajamos por proyectos, dependemos de que aparezca un proyecto que nos dé la financiación para ampliarnos. Pero bueno, tratamos de, aunque sea, acercarnos a conocer la realidad, por esto mismo que decíamos recién. Nosotros nos acercamos sin tener todavía nada para hacer, pero por lo menos escuchamos cuál es la necesidad, a qué querrían que nosotros vayamos a la comunidad, y ahí vamos dialogando, y si sale algo nos acercamos. No, y también esto, tener presente en el momento que surja una convocatoria, bueno, a ver, podemos meter esa demanda dentro de esa convocatoria. Claro. Entonces, es importante ese diálogo, y por más, como decía Javier, en este momento no contar con suficientes recursos y alcance, tampoco equipo que pueda trabajar. Por ahí no abarcan a todas las comunidades en Claro. general, pero se va viendo igual. Claro, Claro, no es que le cerramos la puerta, sí. Nosotros nos acercamos al lugar, conversamos, conocemos un poco de su realidad, y bueno, también a nosotros nos sirve, como decía, tener un poco de letra para también, bueno, está esa convocatoria, ¿te acuerdas de aquella comunidad? ¿Cómo la podemos colocar ahí? Pero bueno, estamos trabajamos con proyectos. Bueno, y quieren, o sea, por ahí contarnos un poco por qué o sea, el punto de vista que quieran contarnos, ya sea la fundación o el suyo, acerca de por qué deciden trabajar con pueblos originarios, justamente. Bueno, en mi caso, cuando yo empecé a trabajar, la iglesia, ya como les comentaba, tenía un proceso de trabajo con población originaria. En nuestra zona, que sería en Tacuapí, que estaba la escuela bilingüe, porque está la escuela bilingüe de Tacuapí. Y cuando comencé a trabajar, en realidad, a mí me llega una invitación de un pastor que era el que se encargaba de esos proyectos con población originaria, el pastor Darío Dorch, que se estaba por mudar, y me dice, como yo tenía una formación en antropología social, había comenzado la carrera, no la llegué a terminar, me invitó y me dijo, che, ¿te interesa? Y bueno, en ese momento yo trabajaba en el centro de salud. Y eso, ahí hicieron la consulta al cacique de Tacuapí, a Hilario Acosta, y a Hilario Acosta dio el ok para que comience a trabajar. O sea, como que hubo una aceptación, primero hubo una consulta a la comunidad para esa. Y ahí comencé a trabajar allá por el 2013 en Tacuapí. Después se fueron sumando otras comunidades. Sí, incluso el trabajo de lo que fue antes de que se cree la fundación, el trabajo de la iglesia, empezó también en los 80 más o menos con un grupo de mujeres que empezó a ir a alfabetizar en las comunidades, y ahí fue donde se inició ese trabajo con las comunidades, y bueno, que después terminó en esto que es ahora, ¿no? Fue de a poco creciendo cuando se organizó la fundación. Después, bueno, empezó a trabajar Laura y ya fue más específico, y ahí llegó hasta ahora. Y así que eso es un poco en resumen. El objetivo principal de este proyecto es beneficiarlos y ayudarlos a ellos, ¿no? A las comunidades. Y el objetivo principal es mejorar las condiciones de vida de las comunidades, pero con una perspectiva, como decíamos, desde un diálogo, un vínculo, que ese mejoramiento significa, bueno, en el caso de las mejorías de las instalaciones eléctricas, sabemos cómo están las condiciones de los cableados dentro de la comunidad, el acceso al agua segura. Ellos, por ejemplo, en la parte de agricultura, si bien tienen formas tradicionales de cultivar, hay en algunos casos en que ya la misma historia, digamos, ya no es que se mudan como antes, entonces sí o sí cómo mejorar ese espacio donde están cultivando para, no sé, producir otros tipos de alimentos.
No sé, por ahí, si va por ahí la respuesta. Sí, hay cosas que se van modificando por las cuestiones de ambas culturas, estar conviviendo en el mismo espacio, y va generando necesidades, también le va evolucionando también la tecnología, un montón de cosas que va requiriendo demandas de parte de la gente de la comunidad, así como de nosotros. Entonces también es un poco acercar eso como para ver cómo establecer ese diálogo y mejorarles la calidad de vida en base a lo que ellos consideren que es eso, ¿no? Porque también nos pasa que nosotros viniendo desde afuera, a veces vemos cosas que nos llaman la atención y que nos parecen que hay que cambiarla o que están mal o lo que sea, y no es tan así. Entonces también es un poco escuchar, estar ahí. Porque así como ustedes le enseñan a ellos también hay cosas que ustedes sí, aprenden de ellos, absolutamente. Yo como médico, incluso cuando empecé a trabajar, mi primer objetivo era ese, aprender un poco de cómo ellos iban solucionando las cosas que iban tienen apareciendo. Sus formas, sí, tienen sus formas que son totalmente válidas y que bueno, también van surgiendo otras necesidades y también tienen derecho a otras cosas como el tema de la educación, la salud. Entonces ahí se va dando un diálogo intercultural que es sumamente complejo, pero que bueno, ahí vamos paso a paso tratando de trabajarlo. La verdad que debe ser una experiencia bastante fuerte la que ustedes viven. Y quizás, ¿cuáles son las necesidades más básicas o las que más ven en estas comunidades? Está la campaña de invierno. Igual me debo imaginar que debe haber muchas, pero quizás alguna necesidad que ustedes sientan que es impactante, que ellos por ahí que algunas personas ven tipo normal, pero que ellos no tienen acceso, por ejemplo. Hay cuestiones, o sea, más allá de las que nosotros trabajamos, porque no nos ocupamos de todas las áreas que son por ahí una necesidad, pero bueno, sí sabemos que hay cuestiones de vivienda, por ejemplo, cuestión territorial también es un tema en muchas comunidades. Y después hay cuestiones más cotidianas como el tema de la alimentación, la producción de alimentos, la obtención de alimentos en general. Antiguamente se abastecían del monte o de otra producción que hoy en día ya no es tan accesible, entonces hoy necesitan comprar comida en los mercados, entonces hay que generar dinero para eso. Después en cuestiones de salud también, la accesibilidad al sistema de salud, el tema de la educación también es bastante... porque la educación intercultural también necesita un diálogo que también se va construyendo, pero así como necesidad, desde lo que vemos nosotros, no sé, yo creo que hay una cuestión de, más que nada, de vivienda, que es lo que sí de demanda. obtención de recursos principalmente económicos, creo que es hoy en día lo más desafiante. ¿Ustedes cuentan con alguna ayuda económica de las personas en general o esto se junta de la misma fundación, digamos? O sea, no sé cómo formular bien la pregunta, pero si reciben ayuda, digamos, del pueblo, de la gente o de dónde surge para que ustedes lo puedan habilitar. Trabajar, ¿no es cierto? Sí. La fundación, en realidad nuestro proyecto está financiado por una organización alemana que se llama Pan para el Mundo. Y bueno, fue con ellos que postulamos, ¿no es cierto? En realidad el proyecto anterior, ya tapé por A, una parte de la financiación era de la Unión Europea, otra de Pan para el Mundo, y bueno, Hora Orar como que se encargaba de poner todo el equipo, digamos, recurso humano, ¿no es cierto? Y este proyecto, el financiamiento viene por esta organización Pan para el Mundo, que en realidad es también una organización de la Iglesia, está dentro, digamos, de la Federación Luterana Mundial, y en este tipo de organizaciones son las personas que dan su donativo, y bueno, que también reciben una parte del Estado alemán, y bueno, eso también llega después digamos, para la cooperación internacional, ¿no es cierto? La verdad que es súper interesante. También nosotros intentamos, o sea, si bien la mayoría de los fondos para este trabajo son de organizaciones y que a partir de convocatorias nosotros armamos los proyectos y vamos teniendo los fondos, pero bueno, también por ejemplo ahora hicimos una campaña de invierno con el tema de abrigos para mejorar también eso que era una necesidad ahora, y bueno, en eso también la población nos donó ropa o frazada, o sea, también contamos con algunas pequeñas... donaciones, digamos, de la población en general, pero lo más grueso viene de organizaciones que lanzan convocatorias y ahí nosotros vamos tratando de postular y ahí vamos sacando los proyectos, ¿no? Como este que se está trabajando ahora. Sí, ahora en este momento, por ejemplo, se está desarrollando dentro del proyecto un mini proyecto
que es el trabajo con los jóvenes, y bueno, y ahí también, como dice, comercios de la zona también hacen donativos, o ya sea materiales, como se dice, escolares, o alimentos, todo también para apoyar que salgan estos talleres, que bueno, ahí Javier es el experto en el tema. Contanos un poco acerca de los talleres que le dan a Sí, los te iba a jóvenes. decir que también tratamos de articular con organizaciones tanto estatales como no estatales. Por ejemplo, con la Municipalidad de Ruiz de Montoya tenemos mucho vínculo y también logramos conseguir también algunos apoyos. Con otros organismos, el INTA, Agricultura Familiar, bueno, otras fundaciones como la Fundación Padre Marx. Están Capioí, por ejemplo. Claro, vamos haciendo como convenios y articulaciones para fortalecernos mutuamente, así que eso también es una parte de lo que conseguimos como fondo. Y en esta pregunta que vos me decías bueno, nosotros empezamos a ver, cuando empezamos a trabajar en el proyecto anterior, que había una necesidad muy grande de trabajar con los jóvenes. Veíamos muchos casos de suicidio y de aumento del consumo de sustancias y de pantalla, de consumo problemático en general. Entonces nos acercamos ahí a lo que ahora es el BOP 116, que es el secundario intercultural ahí de Ruiz, a hablar con los chicos que estaban ahí nucleados para ver cómo podemos trabajar con ellos. Y bueno, en diálogo con ellos surgió como la necesidad de hacer una especie de un taller a la tarde de arte, de música, de deportes, donde ellos estén ahí haciendo una actividad recreativa y que también nos sirva a nosotros para tener contacto con los jóvenes y poder ayudarlos en las necesidades que iban surgiendo. Porque por ahí con los jóvenes es difícil convocarlos a, bueno, vamos a sentarnos a hablar del problema. No van a venir a hablar de un problema, van a venir a jugar al fútbol, van a venir a pintar, y en el momento en el que estén ahí les va a surgir el problema, y la idea es que nosotros podamos acompañarlos ahí y ayudarlos en las situaciones que van surgiendo, que a veces son situaciones cotidianas que hemos pasado todos, pero que ayuda por ahí tener a alguien que brinde ese apoyo, ¿no? Y que escuche, principalmente a partir de la escucha, sí. Nos dimos cuenta de eso. Lo más importante muchas veces no es qué uno le dice al joven o qué indicación o qué consejo, sino dejarlo, escucharlo. Y dejarlo a él. Sí. A veces se enojan y nosotros, bueno, estás enojado, dale, listo, hasta que se le pasa. Y bueno, y tienen ese espacio donde compartimos. Que la verdad que es muy lindo, y la idea es tratar de seguir trabajando y creciendo en esa parte, porque creemos que los jóvenes y los niños son el futuro, así que está ahí el foco más importante de trabajo que tenemos. Y una particularidad de estos talleres que se da contraturno, o sea que en la mañana tienen clase y bueno, se le ofrece una comida y a la tarde se queda el que quiere. Y bueno, encontrarle cuántos son. No, sí, son 200 alumnos en total, y en los talleres están participando ¿cuántos? Sí, hay 70, 80, 60, depende. Sí, nos pasó que al muchísimo. principio, este es el tercer año que hacemos el taller, al principio era más difícil, venían algunos, después iban dejando durante el año, Claro. Ahora ya van sosteniéndolo más, nosotros también estamos más organizados en cómo ir llevándolo, pero la verdad que es una experiencia muy linda. A veces hay chicos que vienen, que no están yendo a la escuela y vienen a la tarde solo al taller, o algunos que por alguna razón, no sé, hubo días que había paro, por ejemplo, y no había clase, y los chicos venían a la tarde solo al taller. Así que realmente Es muy estamos, importante el espacio estamos muy para contentos por la aceptación que hay por parte de los jóvenes, principalmente con el taller. ¿Eso le motiva justamente a ustedes de seguir intentando que La verdad que cada sí, vez más muchísimo. chicos? La verdad que sí. Sí, claro, sí, al ver que hay una aceptación y que también se va generando, va viendo resultados, vamos viendo también, en esto de chicos que por ahí los vemos que están medio tristes, que están así, los ves en un rincón, qué sé yo, y de repente se empiezan a integrar, y vos los ves que hablan. Es impresionante también ver cómo en el arte, en los dibujos también fue cambiando. La expresión artística. Sí, la expresión, al principio empiezan con dibujos así más sombríos, oscuros, y de repente empiezan con más color. Es tremendo. Bueno, después también en la actividad deportiva, poder hacer algo que les guste. Hacemos talleres de música donde cantamos todo, cantan ellos, cantamos nosotros. Y la verdad que nos divertimos, y a su vez también vamos generando un espacio. También nos pasa de momentos en los cuales nos acercamos a algunos, nos cuentan cosas, vamos a charlar así. Tenemos, bueno, el equipo interdisciplinario con el que trabajamos, que también si hay situaciones más graves o más complejas, tenemos cómo canalizarlas. Articulamos también con el centro de salud para las situaciones por ahí más relacionadas con salud que hay que resolver. Bueno, con la dirección de niñez también del municipio, también, que por ahí si hay situaciones más complejas, ver cómo canalizarlas. Así que la verdad que sí, estamos muy contentos con esto y esperamos que crezca, que podamos trabajar con más todavía, en ese sentido por lo menos. Sí, es muy lindo todo el trabajo que están haciendo con estas comunidades, porque como ustedes contaron hay mucha necesidad.
Y bueno, vamos a ir ahora a un pequeño corte comercial y en un ratito volvemos. Podés disfrutar de una nueva experiencia en tu tele. Vas a ver más señales en HD. Es muy simple. No requiere hacer una instalación adicional y no lleva ningún decodificador. Solo tenés que configurar tu televisor. Si lo adquiriste desde el 2014 a la fecha, seguí estos pasos para realizarla. Verifica cuántos conectores de entrada coaxial tiene tu televisor. Cable IN, antena, ubicados en la parte de atrás de tu TV. Si tenés una sola entrada, solo verifica que esté bien conectado. En cambio, si tu tele tiene 2 entradas, deberás desconectar el cable coaxial de cable IN y conectarlo en la entrada antena. Una vez que el cable esté conectado, tendrás que sintonizar los canales. Para lograrlo, ingresa al menú Configuración de tu televisor. Selecciona la opción Canal y en modo sintonizador, elegí la opción Antena. Por último, ingresa a Sincronización automática. Si al sincronizar no se encuentran señales, verifica que el cable esté conectado en la entrada antena y el modo sintonizador no haya quedado en cable. Recordá que en cada modelo de televisor puede variar su configuración. Tienda Omar. Un lugar para vestir a toda la familia. Combinamos precio, calidad y excelente atención. Sin lugar a dudas, Tienda Omar es tu mejor opción. Trabajamos con Credifácil. Podés comprar todo en cuotas, solamente con tu DNI. Seguinos en las redes sociales como Tienda Omar. Visítanos. Tienda Omar Salto Encantado, Avenida 8 de Septiembre 700. Tienda Omar Aristóbulo del Valle, Avenida Las Américas 651. Tienda Omar espera tu visita. ¿Entra acá? ¿Cómo lo estaciono? Ponelo en paralelo y empieza a girar. Gira también la ruedita del volumen. Bájale un toque. Gira con el universo. Manifestá que vas a lograrlo. Acá encontré cómo estacionarlo en 5 pasos. 5. Si en 3 maniobras estás. Mira las 45 soluciones que encontré sobre cómo lo estaciono. ¿Y si toca el de atrás? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros. El valor de dar respuesta. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros. Bueno, estamos de vuelta, vamos a seguir charlando acá con Javier y con Laura. Nos van a seguir contando acerca de este proyecto en el que trabajan con las comunidades en VIA. Y bueno, ellos nos estuvieron comentando acerca de que hacen intercambios con las comunidades. ¿Pueden contarnos un poco acerca de eso? Porque es súper interesante. Intercambio. Bueno, estos intercambios se vienen realizando hace muchísimos años. Antes de que sea fundación, digamos, estos intercambios fueron pensados para fortalecer también la cultura, digamos, y de las mismas propias comunidades, de los miembros de las comunidades, donde se realizan según temas de interés. Por ejemplo, se hicieron intercambios, en un momento viajó un grupo de docentes, auxiliares docentes también, que viajaron a Caguazú. Ahí hubo un encuentro muy grande de docentes indígenas. Después hay intercambios que viajan caciques, también hubieron encuentros de mujeres. Siempre es, una vez se hace en Paraguay, otra vez se hace acá en Argentina, bueno, y ahí van como que proponiendo los lugares y la fecha y el tema, y bueno, nosotros acá trabajamos con la asamblea, que es la Timburuicha, que por ahí ellos son los que ahora designan, según el tema de interés, qué personas viajan, por ejemplo. También en Paraguay trabajamos en cooperación con una organización que es muy parecida a la nuestra, que se llama Oguazú. Es una organización ecuménica entre la Iglesia Evangélica, creo que sí, la luterana y la católica. Bueno, y es que ellos son los que más o menos hacen el mismo trabajo que venimos haciendo acá. Por ahí, no sé.
¿Quiénes son las personas que se van de intercambio? ¿Y para qué sirven estos intercambios? Bueno, por eso decía, según el tema que surja, ahí se arma la delegación. En un momento viajó, por ejemplo, hace poco, una delegación de mujeres, porque en Paraguay estaban, ¿cómo se dice? Había muchos problemas relacionados, como que estaba surgiendo en los espacios donde las mujeres empezaron a cuestionarse en relación a situaciones de violencia que surgía dentro de sus comunidades. Y bueno, como acá en Argentina había un grupo de mujeres que se estaban reuniendo, bueno, viajó un grupo de mujeres para charlar sobre el tema, intercambiar también experiencia, traer herramientas para acá, y lo mismo de acá llevar algunas herramientas que le puedan servir a las mujeres de allá. Por eso según las temáticas se organizan estos encuentros, digamos. Y a las personas, los que viajan, considero que le debe gustar mucho, porque es una experiencia nueva para ellos. Sí, o sea, quieren conocimiento, digamos, y también una experiencia nueva, porque ellos al vivir siempre consideran... En realidad el intercambio son entre miembros del pueblo, digamos, guaraní. Entonces cuando van, hay costumbres que son muy, muy similares, digamos. Y estos encuentros se realizan generalmente en una comunidad, o sea, hay una comunidad que los recibe y ellos se quedan ahí. Hay momentos en que nosotros por ahí participamos, pero por ejemplo a la noche son momentos que son exclusivamente de ellos, no intervienen la gente blanca, por decirlo así. Y bueno, son esos espacios más íntimos que se dan en esos encuentros, ¿no es cierto? Pero sí, también son enriquecedores, porque es este intercambio de experiencias, que en realidad sí siempre se llamó el proyecto, ¿no? Sí, y el pueblo Mbia guaraní tiene la característica de movilizarse mucho, o sea, de ir de un lugar a otro. Entonces, y entre Argentina y Paraguay principalmente se han movido históricamente cuando no existían las barreras, ¿no? del país. Y actualmente hay muchos que siguen teniendo familiares allá, o gente de allá que tiene familiares acá, o que incluso vivieron o nacieron allá, o de acá que están ahora viviendo allá. O sea, si bien cada uno de los países tiene sus propias leyes y normas y sus propios problemas, hay cuestiones en común por ser un pueblo originario dentro de un país. Y eso, bueno, es donde van surgiendo los temas que también van convocando a estos intercambios. Por ejemplo, en un momento Paraguay estaba con una situación con la lucha de la tierra. Entonces, como que era el tema que estaba ahí a flor de piel, y bueno, ahí se organizó un grupo de caciques que viajó a Paraguay y se trabaja sobre esa temática. O el tema del intercambio de semillas. Entonces viajaban productores agrícolas, o sea, dentro de las comunidades, o familias agricultoras, mejor dicho, y bueno, iban allá, intercambiaban semillas, traían, ¿viste? Todo según el tema que... O sea, que abarque lo que beneficia. Claro, y entonces viaja la persona que se considera idónea para ese evento. Claro. Así que no, está muy bueno, porque realmente es algo que yo lo que noto es que en estos años también, cuando comenzamos con los primeros intercambios, como que no se le daba tanta importancia, y esto después fue tomando más fuerza y tuvo más valor también por los mismos miembros de las comunidades que se apropiaron de ese encuentro, digamos, para aprovechar al máximo, porque era como un espacio donde, en ese caso eran siempre con Paraguay y Argentina, pero después se sumó, por ejemplo, gente de Bolivia, de Brasil, se generó una red trinacional, una red de guaraní de Itá, ¿viste? Donde también tocan diferentes problemáticas que están surgiendo o que hay dentro de las comunidades. Cada país tiene su tema, y en esos espacios, bueno, ahí charlan. Se juntan, charlan, ven la solución. Propuestas que llevan a sus países. Entonces sí. Sí, al tener diferentes recorridos históricamente, cada país con su pueblo originario, también van surgiendo ideas de uno a otro, o cosas que por ahí no funcionaron, entonces también van pudiendo pensar nuevamente las situaciones y las cosas que van sucediendo. También la experiencia del otro, como decía vos, el recorrido histórico, como que ahí tienen como, ya vivieron, pasaron, entonces como que bueno, ustedes le compartimos esto, y eso también lo traen en sus comunidades, o al menos intentan, viste, que lo puedan aplicar desde una manera, digamos. La verdad que está muy bueno que hayan estos intercambios para ellos, porque
también para ustedes porque es un beneficio incluso. Hoy estaban hablando acerca de los jóvenes y que tenían proyectos con los jóvenes, que hacían actividades y todo eso. Y por ahí lo que le quería preguntar es cómo ustedes se comunican a ellos, ya que ellos tienen un idioma diferente al castellano, digamos. Ellos usan el guaraní. ¿Cómo les va a ustedes en ese caso, digamos? Sí, es todo un desafío porque los niños aprenden hablando su lengua, la lengua en guaraní como lengua materna, digamos, y a partir que se empiezan a escolarizar, a los 5 o 6 años, ahí empiezan a aprender el idioma español. Y depende el grado de escolarización, depende también del niño, algunos van aprendiendo un poco más, otros un poco menos. Generalmente los adolescentes con los que trabajamos nosotros y los jóvenes son los que están en la escuela, la mayoría, entonces suelen hablar muy bien el español. Pero también Sur tiene ciertas dificultades porque uno no puede dar por sentado que se entendió. Ya entre nosotros es difícil a veces entendernos y a la hora que hablamos con ellos también. Entonces es un desafío y requiere paciencia, tranquilidad también a la hora de abordar las cosas. Tratamos de no hacer todas las corridas, sino tomarnos el tiempo. Para que se entienda, porque claro, se malentiende y ahí... Sí. Y principalmente con los jóvenes cuando surgen cosas, ¿no? A veces los vemos que están tristes o que vos ya los conocemos, entonces sabemos que les está pasando algo y no es tan simple, ¿qué te pasa? Me pasa esto. A veces es un rato de sentarse, de dar el tiempo, de ir buscando la manera de acceder a lo que le está pasando hasta que nos empiezan a contar en la medida que pueden y bueno, y ahí también les brindamos la ayuda que ellos quieren también que nosotros le demos. O sea, tampoco no imponemos nada ni tratamos de nosotros darle la solución. Claro. Y quizás su experiencia personal, digamos, al estar con ellos constantemente y todo eso, ¿cómo se sienten ustedes en este proyecto? Con los jóvenes. Con los jóvenes en general. Y bueno, a ver, el ir cotidianamente, ahora por ahí sentimos un poco que antes tenías como más presencia, igual no quiero decir que no es que no vayamos a las comunidades, pero sí se genera un vínculo y después hay un reconocimiento y también, no sé cómo decirte, hay un trato diferente. No es lo mismo irte un día a una comunidad que vas una vez y después volvés a no sé cuánto tiempo, cuando trabajas constantemente, porque entonces te reconocen, viste, tomás un mate, compartís. Eso creo que es re importante, porque vos necesitas conocer al otro, sí o sí, para poder trabajar, digamos. Trabajar, no me gusta mucho usar esa palabra, pero más que nada acompañar, porque son procesos que acompañamos dentro de las comunidades. Procesos ya sea como producción de alimentos, no sé, procesos de intercambio, procesos de generación de material, de trabajo de nutrición. Son todos paulatinos, viste, que se van paso a paso y bueno, entonces también eso te implica establecer vínculos. Claro, Sí, es como que se vuelve más sentimental incluso porque estás ahí constantemente. En mi caso, que yo atendía como médico y veía a la misma gente todas las semanas cuando iba a atender también, después iba a veces los fines de semana o me invitaba a algún cumpleaños o a Navidad o qué sé yo, más allá de la actividad laboral también iba en otros momentos. Entonces, claro, uno empieza a conocerlos, se genera un vínculo, empieza también a atravesar situaciones muy lindas y situaciones muy feas también por estar vinculado a la salud también. Entonces, más allá del trabajo, hay un vínculo con ellos, con las personas, y bueno, eso también nos va haciendo querer cada vez más ayudar, y eso es un desafío también porque no se puede hacer todo. y a veces el deseo de ayudar o las ganas o lo que uno quiera no siempre es aplicable, entonces también tener esa paciencia de ir esperando que los procesos, como decía Laura, se vayan también dando a su tiempo y a su ritmo. Y poder entender qué nos toca a nosotros y qué es parte de algo que va a suceder naturalmente. La verdad que es un límite, entonces. Claro, es un desafío interesante eso. Y poder, como se dice, correr nuestras propias expectativas. ¿Viste? O sea, a veces uno se crea expectativas ideales. Claro, no, estás trabajando con personas, como decía Javier, personas que tienen toda su historia y nada, y es acompañar
acompañar esa demanda, esa necesidad. ¿Lo puedes cambiar así totalmente? Es que la idea tampoco, yo creo que no es no queremos cambiar la cultura ni la forma, sino que más acompañar y como que para que progresen un poco más. Por ejemplo, si hay productores, en nuestro caso, por ejemplo, trabajamos con agricultores dentro de las comunidades. ¿Qué vimos? Bueno, a ver, tenían un montón de mandioca en su momento y bueno, que no llegaban a consumir. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo podemos mejorar ahí? Y hablando con los agricultores decíamos, bueno, está esta posibilidad de vender. Bueno, y resultaba que los mismos productores vendían mandioca. Pero ¿qué pasaba? Venía el vecino, le cobraba por 2 mangos, los estafaban, porque esa es la palabra. Entonces, acompañar ese proceso para que conozcan cómo es el circuito de comercialización de la mandioca. Claro, entonces, yo me imagino que pasa muy de seguido esto, porque en sí hay personas que los tienen a ellos como bobos, digamos, como que no saben nada. Entonces está buenísimo que ustedes generen conciencia a ellos para que puedan... Sí, es ayudarlos a entender también cómo funciona nuestro mundo, ¿no? El mundo de la comercialización, del dinero real. También estamos trabajando ahora, por ejemplo, con el tema de manejo de dinero en la familia, ¿no? Hay un montón de ofertas hoy en día con las redes de créditos, de juegos virtuales, de un montón de cosas que los terminan estafando. Y es una cuestión de que hay que transmitir eso para que lo conozcan. También pasa con la gente rural, pasa con la gente en las ciudades, pasa en un montón de ámbitos, no es solo ahí. En nuestro caso trabajamos con ellos. Claro, nosotros trabajamos con ellos, tratamos de llevarle. Y después también otra cuestión es que no todas las comunidades o todas las personas de la comunidad tienen la misma idea o el mismo conocimiento o piensan igual. Cada uno también tiene su característica. Entonces tratamos de también amoldarnos a eso, ¿viste? No llevamos un paquete armado para todas las comunidades igual. Nosotros, por ejemplo, los talleres incluso en los talleres de nutrición, por ejemplo, bueno, sabemos que en una comunidad tenemos que llevar tal cosa, en otra tenemos que llevar otra. Hay una donde vemos que hay una situación más hacia los niños de primera infancia, otro más hacia los adolescentes, otro más hacia los adultos. En este es más importante tal tema, en aquel tal otra. Y todo eso se construye a partir del diálogo que vamos teniendo con ellos, pero principalmente del diálogo informal. Nosotros, yo siempre decía, yo rescato muchas veces más información más rica o diálogos o charlas más ricas, acompañándolos, llevándolos al pueblo en el auto, alguno que veo que va caminando, o así, o en un cumpleaños, o en una vez que vamos a visitarlos así por fuera del trabajo, donde se dan charlas más verdaderas, ¿no? Y donde ahí es donde surge por ahí toda la base para después lo que vamos haciendo. Y tratamos de eso también, ir llevándolo al diálogo constante. Bueno, para ir finalizando un poco, ¿quieren agregar algo más? ¿Quieren dejar su contacto para las personas que por ahí quieren contactarse para saber un poco más? ¿O ver imágenes incluso de todo este proyecto? Sí, bueno. En primer lugar, también agradecer a todo el equipo de Hora de Obrar, tanto de los que estamos ahí en Ruiz de Montoya como los que están en Buenos Aires. Creo que es un trabajo articulado como equipo. Y bueno, también agradecer al compañero Lucas Lombardo, que es de acá, Aristóbulo del Valle, que nos hizo el contacto, así que bueno, un saludo a todo el equipo. Si quieren conocer más sobre el proyecto, nosotros tenemos una página de Instagram, Facebook y bueno, la página oficial también, donde ahí también pueden enterarse más sobre el trabajo en general de la Fundación. Hay varios proyectos y bueno, pueden pasar y mirar. Sí, en Facebook hay una página de la Fundación, que es la Fundación Hora de Obrar, y hay también un grupo dentro del grupo de la página de la Fundación que es del proyecto exclusivamente, donde todas las semanas vamos publicando de diferentes ejes y temáticas todo lo que se va haciendo, como para, la verdad que ahí mostramos un poco la foto y todas las imágenes de lo que se hace y comentamos un poco, así que también los que quieren pueden ingresar. Y bueno, también queríamos aprovechar, estamos ahora en este momento, ahora si bien me armó un poco el frío, estamos todavía en época invernal, así que hace un poquito más de un mes habíamos iniciado una campaña de invierno para juntar abrigos, frazadas, ropa en general sí. Para llevar a las comunidades, así que si alguien solidario tiene ganas de colaborar, bienvenido. Por ahí pueden acercarlo a lo mejor acá al canal o bueno, por medio de las páginas también pueden contactarse seguramente con nosotros. Y podemos venir a buscar acá, o si alguno anda por Ruiz de Montoya y quieren llevar, la verdad que sería muy bienvenido. Hemos tenido bastante aceptación hasta ahora, hemos llevado bastante, pero la necesidad siempre está, así que bienvenido si alguno más quiere colaborar.
Bueno, la verdad le agradecemos mucho que hayan venido a contarnos de esto, porque por ahí hay gente que por ahí no está enterado de que hay esto, que se hacen estos trabajos, porque la verdad, sinceramente yo no sabía. Pero es muy lindo, la verdad, todo lo que hacen y bueno. Nos brindaron muchísima información, incluso para la gente también está muy bueno que esto salga al aire y que la gente se entere que hay una fundación que ayuda justamente a las comunidades en vía. Y bueno, un gusto tenerlos acá, gracias por venir. Y bueno, llegamos al final de esta edición de Mate en Mano, Verdades al Aire, y nos vemos la próxima. Lo hago rezongar temprano, apenas despunta el día. Es el mate buen amigo, mi más noble compañía. De chico formé la rueda con mi tata y con mi mamá. Bajo el alero del rancho de mano en mano pasaba.